Buenas tardes a todos. Namo Pho. Okay. Esta es la cuarta conferencia sobre los 10 votos y práctica de Samantabhadra. Y ya hablamos del 1, 2, 3, no sé si pueden ver en amarillo, pero lo mismo quiero leerlo. Primer voto es rendir homenaje y respetar a los Budas. Segundo, dar a conocer y elogiar a los Tathagatas. Tercero, hacer ofrendas en abundancia a los Budas. Cuarto, arrepentirse de los obstáculos kármicos. Quinto, regocijarse en las virtudes del prójimo. Sexto, suplicar a los Budas que giren la rueda del Dharma. Séptimo, suplicar a los Budas que permanezcan en este mundo. Octavo, seguir las enseñanzas de los Budas siempre. Voy a continuar con el octavo, que falta un poquito. El octavo voto de seguir las enseñanzas de los Budas siempre, la clave está en la palabra siempre. Porque la práctica debe ser continuada. La práctica debe ser como gotas que caen de día a día, cada segundo, cada pensamiento. La práctica espiritual no es algo que hacemos en fines de semanas y lunes a viernes volvemos a la vida mundana, hacemos otra cosa, tenemos la otra vida. Es decir, la práctica espiritual no es una vida aparte, es la vida. Uno lo incorpora totalmente y trata de sentir la fuerza en la práctica aún trabajando, relacionando con los demás. Eso es la práctica espiritual. Entonces, seguir las enseñanzas de los Budas significa siempre estar atento de las enseñanzas, teóricamente primero entenderlo y después poder seguir, aplicar las enseñanzas. La vez pasada yo hablé en el cuarto voto, hablé de también obstáculos kármicos. Uno de los obstáculos kármicos es ser demasiado intelectual con las enseñanzas. Hay personas que le gustan discutir sobre el Dharma, quieren ganar en las discusiones en vez de incorporarlo y vivirlo. La realidad en las enseñanzas del Buda, el Buda siempre dijo: todas las enseñanzas, todas las teorías son nada más para guiarnos, para que nosotros encontremos la naturaleza de todos los Budas en sí mismo. Es decir, nosotros tenemos que iluminarnos a la verdad universal. No es solo verlo como una cosa externa, sino incorporarlo y entenderlo. Entonces la clave está en la palabra siempre. Y hoy quiero contarle algo que me sucedió ayer, que es muy interesante. 3 meses antes, cuando yo estaba en Vancouver, Canadá, alguien me mandó un link. Se llama Orquesta de Instrumentos Reciclados en Cateura, Paraguay. Es decir, hay un lugar en Asunción que juntan toda la basura. En inglés se dice dumpster. ¿Cómo se dice en español? Basurero. Basurero así y basurero así. ¿Es la misma cosa? Ok, bueno. En el basurero más grande en Asunción. Entonces un señor se llama Fabio Chávez. Él fue ahí a enseñar a los chicos cómo a tocar instrumentos. Entonces iban dentro del basurero, encontraban instrumentos tirados, incluso
baldes, todo eso. Y entonces hicieron cello con balde. Hicieron instrumentos que consideramos como de clase estupenda, alta, fina. Hicieron instrumentos a través de basura. Y armó una orquesta de sinfonía. Cuando yo vi eso, yo practiqué el voto de regocijarse en las virtudes del prójimo. Entonces junté las manos después de ver el documental de 5 minutos y yo regocijé en los buenos logros y un pensamiento surgió. Wow, sería interesante conocer a alguien a un voluntario que ha visitado ese lugar. Bueno, ¿qué pasó ayer? Ayer fui a la Fundación Vocación Humana para enseñar meditación, compartir meditación a través de invitación del profesor José María Bocelli. Y hubo una alumna ahí que pareció muy interesada en la meditación y después se quedó después de la clase para hablar con nosotros. Ella acaba de volver de enseñar a los chicos en el basurero en Paraguay. Ella es parte del proceso que dice Maite, se llama Maite. Yeah. ¿Casualidad o causalidad? Causalidad. Como dicen, las estrellas estaban alineadas. Pero cosas como esas, cuando uno se regocija en buen logro de los otros, ¿qué pasa? Uno encuentra una conexión con la bondad humana. Uno encuentra esa conexión en este mundo que a veces nos sentimos bastante como solos, solitarios, perdidos. Pero cuando uno empieza a regocijar en los buenos logros de los otros, entonces uno empieza a conectar con personas sin hacer la llamada. Ella vino y ella no debe estar ahí. Ella dijo, ella vino para ver un amigo de música y se quedó para la meditación. Y ahora estamos conectados, no solo por Facebook. Pero todas las prácticas y voto de Samantabhadra es para abrir el corazón, abrir la mente. Nuestra mente es tan poderosa, es una manguera de bombero, pero lo usamos como una manguera de jardín. ¿Qué pasa cuando dirigimos manguera de bombero para irrigar el jardín? Destruimos todo. Todas las plantas, las flores, así. Imaginen, manguera de bombero para irrigar su jardín. Destruye todo. En la historia humana contemporánea, voy a citar unas personas. Tenemos muchos activistas de derechos humanos, tales como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi y muchos más héroes anónimos que sacrificaron su vida por el bienestar de los demás. Y para incluir, porque yo sé que hay mucha gente, a los argentinos les encantan mascotas, entonces tengo que incluir activistas de derechos animales, como Jane Goodall, ¿saben? Jane Goodall, quien ayudó a los chimpancés. Rick O'Barry ayudó a los delfines, a salvar delfines. Jacques Cousteau contribuyó a salvar las ballenas y es un ambientalista. Todos ellos, mira, desde mi punto de vista, uno no tiene que llevar la etiqueta de ser budista para estar practicando las enseñanzas del Buda. Como que ya expliqué desde el principio, ¿qué es Buda? Un título para un iluminado. Entonces todas las personas que
siguen ese camino, esa carrera de ayudar a los demás y a través de mejorando uno mismo, entonces están en ese camino. Bueno, entonces eso ahí termina voto 10, número 8. De 1 a 8 constituye uno pidiendo hacia arriba a los seres más avanzados, a que nos enseñe. Primero uno identifica con un maestro o con los maestros o con la religión y toma un camino y uno aprende y camina en ese sendero. 1 a 8. Y 9 y 10, que son estar en armonía con los seres en todo momento, y 10, transferir méritos a todos los seres universalmente, es la parte de uno hacia los seres. Es decir, el uno como receptáculo de Dharma, hacia arriba aprende con los guías espirituales y hacia abajo ayuda a los seres. Esa es la conexión entre 1 a 8 y 9 y 10. Y después voy a darle más análisis de los 10 votos para que vean la conexión, por qué está enumerado en este orden. Y incluso hoy, esta mañana, tuve una chispa que lo relacioné con otra enumeración en la práctica budista, que es muy interesante. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del 9. Estar en armonía con los seres en todo momento. Y en Sutra Avatamsaka dice, hay muchos tipos de seres sintientes. Voy a estar en armonía con ellos y beneficiarlos en consecuencia, proporcionando todo tipo de servicios y ofrendas. Estar en armonía. Este voto 9 es el voto más comúnmente mal entendido por los practicantes. ¿Y el entendido está en dónde? Porque cuando decimos estar en armonía, para mucha gente eso significa tratar de quedar bien con la gente. Mirar para el otro lado aunque sea algo perjudicial. Seguir con el corriente y no ir contra corriente. Conformar con lo que los otros desean. Estar en armonía significa una actitud mental interna, uno sabiendo qué es lo que es correcto, sin perjudicar a uno mismo en generar karma negativo. Muchas veces en la vida mundana que queremos tener paz y queremos tranquilidad, muchas veces estamos tratando de agradar a los demás. Y hay un dicho, una frase, agradar no es ayudar. Estar en armonía con los seres no significa que uno no tiene una postura de pensamiento, que uno va con el corriente. Uno tiene que tener una indicativa de cómo debe actuar y estar en armonía con los demás. Si el chico que le gusta caramelo y ya tiene una boca entera de caries, todo negro, y te pide más caramelo, ¿qué haces? ¿Darle más caramelo para quedar bien? Porque va a llorar, va a reclamar, va a odiarte. No. Estar en una armonía tiene su actitud y tiene sus pautas. Y voy a explicar. Citando lo que el Sutra dice. Que la actitud de estar en armonía. El Sutra dice,
voy a tratar con el mismo respeto que muestro a mis propios padres, maestros, mayores o ancianos, arahats liberados e incluso a los budas. Voy a servir a todos por igual, sin diferencia. Esa es la actitud. La actitud de querer, de dar, de respeto, basado en el respeto. Si alguien te pide algo que no le hace bien y uno no le da, eso no significa que uno no está en armonía con el otro. Pero depende de cómo uno siente en ese momento. Usualmente, cuando nosotros no damos lo que el otro pide, nos sentimos ¿qué? Culpable. O culposo. Culpable. Y la otra persona siempre te va a reclamar. Ay, anteriormente, me respetabas, me amabas, me das bolilla. No es una palabra mala, ¿no? No. Okay. A los alumnos me enseñan cualquier cosa de esas. Tengo que tener mucho cuidado. Y todo está grabado, ¿sabes? No me da bolilla. Y no. Entonces, ¿cómo? Entonces uno va con lo que el otro desea, lo que el otro quiere, y uno abandona toda postura correcta. No. La vida llevado en conformidad con los otros y con el corriente es una vida muy triste. Le explico eso. Una hija que por una vida entera trata de agradar a su madre es una persona triste, porque nunca va a tener su propia vida, su propia forma de pensar. Un hijo que quiere que el padre le diga, ¡ay, qué logro, qué éxito mi hijo! Y espera eso del padre. Y cree que agradando es quedando bien y es estar en armonía. Se arma una locura en la cabeza. Y viceversa de los padres con los hijos, entre los amigos. Ustedes saben, cuando yo dije, todos creen que todos los otros se le están mirando, entonces ¿quiénes están mirándote? Nadie. Porque somos tan egoístas que no nos importa mucho de lo que el otro hace. Lo que nosotros importamos es lo que hacemos. ¿Me entiende? Ese autojuzgar, pensando de qué es lo que los otros están pensando, así, ¿cómo se dice? Deduciendo lo que están pensando, qué dirían de mí, qué pensarían de mí. Es una locura que nosotros armamos, es una fantasía. Cuando uno está en el camino correcto, cuando uno genera luz interna, ahí sí la gente te van a mirar, porque eres raro. Una luz en toda oscuridad resalta o no. Sí, pero oscuridad en la oscuridad es parte de la oscuridad nada más. ¿Entienden? Es algo tan simple, pero ¿por qué nosotros tenemos esa locura en la cabeza? Que todos nos están mirando. Porque nosotros creemos que el mundo revuelve alrededor de nosotros. Nosotros creemos que somos el centro del mundo y por eso es así. Ahora, si uno objetivamente ve que no, uno pone una distancia, uno trata de ver a uno mismo como desde afuera, uno reflexionando de las acciones y pensamientos de uno mismo, entonces uno empieza a ver las acciones, los pensamientos con objetividad. Porque subjetividad es parcial.
Es como subjetividad es, ¿cómo se dice? Proviene del ego. Objetividad es menos ego. Okay. Y eso se puede poner en práctica en muchas cosas. En vez de ver los asuntos que suceden en la vida de uno como yo soy el víctima de todo, todos me están dañando, uno sale de su lugar y trata de verlo de otra forma y se da cuenta que uno no está sufriendo tanto, uno quiere sufrir tanto, uno arma el lío para sufrir. Y el sufrimiento, aunque es una palabra desagradable, la mayoría de la gente sufren con mucha alegría. Dicen que no, maestro, no me gusta sufrir, pero hacen las mismas cosas repetidamente para sufrir. Es como rascar, ¿cómo se dice? La cicatriz. ¿Siente bien o no cuando uno está cicatrizando y uno rasca? ¡Oh, qué bueno! Pero ¿qué pasa con la cicatriz? Se infecta, abre. La actitud de estar en armonía es respeto y servicio a los otros. Pero las pautas son más importantes ahora. Pautas de estar en armonía. Vamos a leer juntos. Voy a ser un buen médico para los enfermos y sufridos. Voy a llevar a los que han perdido el rumbo por el camino correcto. Voy a ser la luz para aquellos en la oscuridad de la noche. Voy a descubrir tesoros escondidos para aquellos en situación de pobreza. El Bodhisattva imparcialmente beneficia a todos los seres vivientes de este modo. Esto proviene de Avatamsaka Sutra, cuando habla de las pautas para estar en armonía. Pero ¿qué hacemos usualmente? El que le da caramelo al otro cuando tiene una boca entera de caries, entonces voy a ser un mal médico para los enfermos y sufridos. En vez de darle medicina, le voy a dar veneno. Voy a acompañar a los que han perdido el rumbo en el camino incorrecto. Es como alguien se metió en la droga y uno decide, voy a drogar como esta persona y después le voy a traer de vuelta a la no droga. Creo que todos los que se drogan tal vez empiezan así, quieren probar algo para decir que pueden salir de eso, ¿y qué pasa? No salen. En vez de ser la luz para aquellos en la oscuridad, uno apaga su propia vela. Eso no está de acuerdo con la pauta de estar en armonía. El Bodhisattva imparcialmente beneficia a todos los seres en este modo. Le da medicina, le indica el rumbo correcto sin perder propio rumbo, sin perder propio rumbo. Le da la luz, le muestra la luz y uno sigue con la luz. Y esa es como debemos estar en armonía con los demás. Okay. El sutra continúa y dice, ¿por qué es esto? Esto se debe a que todos los Budas, Tathagatas, toman la mente de gran compasión como su esencia. Debido a los seres vivos que ellos desarrollan la gran compasión. Desde la gran compasión nace la mente de Bodhi. Bodhi es despertar. Y debido a la mente Bodhi,
logran la suprema, perfecta iluminación. Todos los Budas toman la mente de gran compasión, la gran compasión como su esencia. Es decir, desde el punto de vista de las enseñanzas del Buda, si la práctica no está basada, no tiene la esencia de la compasión, entonces uno ya está faltando algo en la práctica. Y debido a esa compasión nace mente de despertar, de iluminación. Y de ahí uno logra la budidad. Y el sutra continúa hablando de parábola del árbol regio. Un gran árbol. Es como un gran árbol regio que crece en las rocas y la arena del desierto árido. Cuando las raíces reciben agua, las ramas, las hojas, flores y frutas, todos florecerán. La regia Bodhi, árbol que crece en el desierto de nacimiento y muerte, es la misma que en el cómo el Bodhisattva actúa en el mundo, en la práctica espiritual. Todos los seres sintientes son sus raíces. Todos los Budas y Bodhisattvas son sus flores y frutos, beneficiando a todos los seres con el agua de la gran compasión. Uno puede realizar las flores y frutos de la sabiduría de los Budas y Bodhisattvas. Esa es el parábola que cita la relación entre uno como practicante, el árbol en mundo samsara de nacimiento y muerte, la relación con los seres y qué es lo que uno realiza a través de irrigar ese árbol. Pero hay algo muy interesante con esta parábola del árbol regio. Simbolismo. Desierto árido indica simboliza nacimiento y muerte. Raíces del árbol son los seres sintientes. Agua es la gran compasión. Flores y frutos, sabiduría de los Budas y Bodhisattvas. Ok. Hay una pregunta. Si uno no estudia esa parábola con profundidad, uno va a creer. Y puedes hacer una pregunta. ¿Por qué flores y frutos no son los logros de los seres? Pero que los seres son las raíces de la práctica de uno. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando los padres, educando a los hijos, tratan a los hijos los logros y éxitos de los hijos como sus propios logros? ¿Qué pasa? ¿Termina bien o mal? Malísimo. El padre nunca aprendió piano, entonces quiere que el hijo aprenda piano o la hija. Relacionen un poquito con su vida, ¿no? Yo he visto tantos. Porque la relación entre los padres y el hijo muchas veces es el yo y el mío. Es el yo y el mío. Entonces, usualmente los padres están en la posición cuando nacen los hijos, ¿qué hacen? Todas las cosas que uno siente lástima de no haber cumplido, de no haber aprendido, no haber logrado, ¿qué hacen? Proyectan en los hijos. Si los bodhisattvas, los que están en la práctica espiritual, en el camino, creen
que el hecho que uno está ayudando a los seres es para que los seres tengan éxito y logren la iluminación, ya está equivocado. Porque está pensando en la cosecha en vez de sembrar. ¿Entienden esa sutileza? Los padres, los mejores padres que yo he visto, ¿qué hacen? Le incentivan, le abren la mente a los hijos, le da opciones a los hijos para que elijan algo de acuerdo con su capacidad, con su disposición, con su gusto. En vez de tratar a los hijos como máquinas para cumplir lo que uno no ha cumplido. Imagínenos nosotros mismos en la práctica y ayudando a los seres y nos frustramos. ¡Ay, pero qué tonto! Ellos no aprenden, no hacen la meditación, nos frustramos porque los seres no nos escuchan, no nos quieren hacer caso. Entonces, uno no está realmente practicando estar en armonía con ellos. Porque la idea, la esencia, el foco debe estar en la práctica de uno mismo. Porque recuérdense, si los seres son las raíces, entonces ¿qué quiere decir? Nosotros nutrimos de la sabiduría de los Budas y Bodhisattvas a través de los seres. Pero en fin, ¿quién es el último? ¿Quién es que recibe el beneficio total, por completo? Uno mismo. La práctica espiritual no basado en avanzar uno mismo, y uno cree que está ayudando a los otros, ya está fuera del rumbo. Es decir, uno ayuda avanzando. Uno solo puede ayudar cuando uno está avanzando, profundizando, practicando. Uno no puede estar en la práctica de exigir a los demás a practicar. ¿Entienden? Esa sutileza, si uno lo entiende, entonces ¿cómo lo podemos aplicar en vida diaria? Nosotros tratamos de vivir y enseñar a través de ¿qué? Ejemplo propio. Uno estaba en la oscuridad. Entonces, por una razón, uno encontró su religión, su maestro, las enseñanzas que le aprende la vela. Pero uno no acaba de aprender la vela y ahí va, ahí tratando de iluminar a los demás. No. Uno trata de nutrir esa luz para que sea, ¿qué? Más estable. Hay una metáfora en textos budistas. La práctica espiritual de un principiante es como una vela prendida en el viento. Está siempre moviendo. Siempre corre el riesgo de apagarse. Hasta que uno empieza a poder estabilizar esa luz, uno todavía tiene que cuidar de la práctica poner más énfasis en la práctica de uno mismo en vez de los otros. Y de hecho que la práctica ha profundizado y la luz empieza a expandir, ¿qué pasa con los demás? Te van a preguntar, ¿qué estás haciendo diferente? Que te veo tan feliz, que te enojas menos. No es al revés. Uno empieza a meditar la semana anterior y esta semana ya quiere enseñar a todos a meditar. ¡Ay, pero usted tiene que meditar, es buenísimo!
pero qué tonto, no medita, y se pone enojado. Entonces el otro le está mirando. Si la meditación es tan buena, ¿por qué yo veo tanto enojo en ti? Obviamente. El árbol de esa parábola es la totalidad, los seres y uno mismo sin ninguna distinción. Uno ve el universo, a todos los seres, no diferente de uno. Uno respeta al otro tal como uno respeta a uno mismo. Ese es el simbolismo que nos ofrece en ese sutra. Es muy lindo, ¿no? Pensar que nosotros estamos como a cada uno cuidando un árbol en ese mundo de nacimiento y muerte. Y nosotros dependemos de los seres para nutrir ese árbol. Y nosotros, para nutrir ese árbol y mojar las raíces, le echamos agua de gran compasión. Recuérdense, es echar, irrigar compasión de uno mismo, no pedir que nos irriguen agua de compasión. Y dicen, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está la compasión? Uno tiene que generar la compasión. Y cuando uno genera la compasión, ¿qué sucede? La compasión va a devolver, porque es causa y efecto. Entonces, a través de esa gran compasión, mojando, irrigando a las raíces de los seres, entonces, ¿qué es lo que le realizamos? Y entendemos. Y vemos la sabiduría de los Budas y Bodhisattvas y los liberados. Aquí, entonces el sutra continúa. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que beneficiando a los seres sintientes con el agua de la gran compasión, los Bodhisattvas pueden lograr la suprema perfecta iluminación. Por lo tanto, Bodhi o despertar pertenece a los seres sintientes. Okay. Esa frase que sigue es impresionante. Sin seres sintientes, no Bodhisattva podría alcanzar la suprema perfecta iluminación. Es decir, uno tratando de cuidar un árbol y le corta todas las raíces. ¿A dónde vas a echar el agua de la gran compasión? En una habitación solo, cerrado, uno mismo. A nadie. ¿A quién vas a ayudar cuando uno está solo? Y es una frase que nosotros desde novicio lo memorizamos y nos repetimos cada vez que nos sentimos, no es fácil, ¿no? Los seres sintientes, uno piensa que uno está ayudando a los otros, uno se da cuenta que no es fácil, entonces uno se frustra, pero uno se recuerda de la frase, sin seres sintientes, no Bodhisattva podría alcanzar la iluminación. Es decir, uno no puede aislar de los demás y hablar de una práctica espiritual. Recuérdense que los retiros de meditación o los retiros son para un determinado periodo. No es para una vida entera, aislado y en las montañas, en una cueva, ahí practicando para la iluminación. Porque va a ser una velita nada más. Uno comprueba su práctica a través de relación con los demás, a través de las raíces de los seres sintientes.
Esta es la visión que el voto de Bodhisattva a Samantabhadra ofrece. Y el sutra sigue. Buen hombre y mujer, usted debe entender los principios de esta manera. Cuando la mente es imparcial hacia todos los seres, uno puede lograr plena y perfecta gran compasión. Mediante el uso de la mente de la gran compasión, acomodando a los seres o estar en armonía con los seres, se perfecciona la realización de ofrendas a los Tathagatas. De este modo, el Bodhisattva está en armonía con todos los seres. Mente imparcial hacia todos los seres. En Argentina, y hay muchas personas que me dicen, maestro, yo me siento más cercanía con los mascotas y no puedo sentir la misma compasión con los humanos. ¿Por qué es esto? Y mi respuesta es muy simple. Si el mascota puede hablar, no estarías pensando así. Imagine, usted compra ese alimento favorito para su perro y lo pones ahí y le llamas y viene, huele. ¡Qué cosa! Todos los días la misma cosa. No puede comprar otro brand. Ustedes saben que nosotros como humanos tenemos 3 o 4 veces múltiples más de músculos en nuestra cara que un perro o una gata. ¿Ustedes saben eso? Tenemos más músculos para producir, para manifestar ¿qué? Emociones. El perro o el gato tiene solo unos pocos. Felicidad, tristeza, melancolía, mismo. Yo no soy buen actor, entonces. Porque el otro no puede comunicar sus sentimientos. Entonces uno cree que está, me ama tanto, incondicionalmente. ¿Saben qué quiere decir incondicional? Cuando le das comida o no le das comida, te da la misma bolilla. ¿Qué tipo de perro va a estar con el dueño cuando ya no le da comida? ¿Qué tipo de gato va a frecuentar tu cocina cuando ya no le das comida? Piénsenlo un poquito. Porque ¿qué significa mascota? Mascota es algo mío. Entonces yo le doy cosas como para continuar esa relación entre uno y el otro. ¿Por qué una relación con un humano es más difícil? Le das comida y se queja. Le llevas en tu panza por 10 meses y se queja de que le traíste a este mundo. ¿Me entienden eso? ¿Cuántos hijos han dicho, pero yo no pedí para venir, me traíste, entonces es tu culpa? Y la mamá dice, pero yo me sacrifiqué tanto para traerte al mundo, y el chico dice, pero yo no te pedí. Pero kármicamente no es así. Kármicamente, si uno quiere renacer, uno renace. Uno renace por querer renacer, por apego a la existencia, aunque no lo sepa. Y por eso nosotros es fácil de tener compasión, y una compasión inmensa hacia las hormigas. ¡Ay, pobrecito, lo pisé! Y al humano, que uno está meditando y el humano hace un ruido. ¡Qué cosa! ¿No puede ver que estoy meditando?
¿Ven la relación? Porque tenemos que ver qué diferencia hay en el ego cuando relacionamos con cualquier hacer. Cuando relacionamos con un ser que tiene su propio pensamiento, su forma adecuada de expresar sus emociones, nosotros nos perdemos nuestro equilibrio. Y es por eso, el yo y el mío, qué significativo, qué importancia le atribuimos al mío. Y es muy subjetivo. Y aquí yo específicamente resalté ofrenda. Cuando se perfecciona la realización, la gran compasión, acomodando a los seres, se perfecciona la realización de ofrenda a los Tathagatas. ¿Cuál voto es esta? Tercera. La novena está relacionada con la tercera. Ofrenda a los Tathagatas, como yo he explicado en la primera charla, significa la práctica espiritual por sí mismo y cómo uno beneficia a los seres. Entonces, el hecho que uno muestra compasión hacia los seres, uno está perfeccionando al mismo tiempo. Tercer voto. Tercer voto habla del proceso. El noveno habla del resultado. Y de este modo el Bodhisattva está en armonía con todos los seres. Es decir, ¿es fácil estar en armonía con los seres o no? No. De ninguna manera es fácil. Porque si uno en su pensamiento, en su práctica, no está bien anclado en principios de la verdad, ¿qué sucede? Viene y va, no está seguro, siente culpable o no culpable, culpable o frío. Yo usualmente uso esos dos extremos. Uno no le importa nada y el otro le importa demasiado. El camino o el sendero medio del Buda nos dice, uno tiene que importar, pero apropiadamente, adecuadamente, en el medio. Importar, pero basado en el Dharma. Ahora vamos a hablar del 10º voto. Transferir méritos a todos los seres universalmente. El sutra dice, a todos los méritos generados por el primer voto hasta el 9º voto, que los transfieran a todos los seres en el universo. Es decir, todo lo que uno ha practicado en voto y práctica del primero hasta el 9º, uno transfiere todo a todos los seres, imparcialmente. Y continúa diciendo, que todos los seres sean pacíficos y seguros, libres de los sufrimientos de la enfermedad. ¿Qué parece esta frase? Parece a transferencia, a meditación de meta. Aún en el sutra, en Sutta, Metta Sutta, hay esta frase. Y sigue, que ellos fracasan en sus intentos de hacer el mal. Imaginen, deseo que todo lo que quieren hacer el mal fracasen en su intento. Eso es por un lado. Por el otro lado, que tengan éxito rápidamente en sus esfuerzos beneficiosos. Estos dos van juntos en una transferencia de méritos.
Cuando nosotros hacemos meta, cuando enviamos la buena energía a los demás, eso es lo que deseamos. Deseamos que los otros, no es que cualquier cosa que quiere hacer lo logre. Eso sería una tragedia, porque el humano, por la codicia y ira, puede desear cualquier cosa. Lo que queremos es que todos los seres, cuando reciben esa energía positiva nuestra, lo convierten en una fuerza positiva para los otros. Y por eso queremos que fracasen en sus intentos de hacer el mal, que no tengan las condiciones necesarias para hacer el mal y que puedan tener éxito rápidamente. El sutra continúa diciendo: si los seres sintientes están a punto de sufrir graves consecuencias por sus malas acciones, que yo asuma el sufrimiento por sus cuentas, así dándoles libertad y finalmente alcanzar el supremo Bodhi, despertar. ¡Wow! Alguien está a punto de sufrir algo que es demasiado, que le va a chocar demasiado. Entonces uno transfiere méritos y pensando que uno va a asumir el sufrimiento del otro. Si reflejamos de lo que yo hablé en cuarto voto sobre karma, el modelo de karma, hablé sobre cómo funciona. ¿Es posible o no asumir karma negativo de la otra persona? No se puede. Pero no se puede no significa que uno no quiere. Es una intención. Recuérdense, es una intención. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando alguien está drogando y nosotros pensamos, es su karma. Tiene que salir de eso. Tiene que salir por su cuenta. Que sufra lo que tiene que sufrir. Que no me moleste ahora. ¿Qué pasa con la mente? ¿Está en sintonía con la compasión o no? No. Ahora, kármicamente no se puede asumir karma negativo del otro. Pero ¿qué pasa cuando uno ve sufrimiento del otro y dice, ojalá que yo pueda asumir su sufrimiento para que esté mejor? ¿Qué sucede? La compasión continúa. Entonces uno todavía está practicando. Uno no deja enfriar la compasión por ver un acto negativo del otro, una acción negativa. Porque ¿cuántas veces nosotros como practicantes, cuando sabemos lo correcto con lo incorrecto, ¿y qué hacemos muchas veces? ¡Qué asco! Este no está en el camino, está muy bajo. ¿Entiende? Empieza a juzgar. En vez de darle esa posibilidad, porque cuando uno quiere asumir el sufrimiento del otro, ¿qué es lo que uno está haciendo? Está compadeciendo. Está compadeciendo con el otro. Está queriendo compartir, aunque sea algo negativo. Es como esa frase cuando dos personas se casan. En tiempo bueno y malo voy a acompañarte. No sé cómo se dice eso. Estoy traduciendo del inglés. Así, aquí, ¿cómo se dice? En la vida y en la muerte te acompaño cuando en lo bueno y lo malo. Bueno, ¿qué pasa usualmente en lo bueno? Compartimos. ¿Y qué pasa con lo malo? ¿Por qué estás echando eso a mí? ¿Por qué estás, ¿cómo se dice? Echando la culpa? ¿Por qué me estás, ¿cómo se dice? Afectando con tu negatividad? Nos quejamos.
Y por eso asumir el sufrimiento es una actitud. Es una actitud importante de poder mantener la empatía y la compasión. Y no ser frío a sufrimiento de los demás. Atento a la compasión. Porque la compasión no puede ser una luz que sale y que se expande y se reduce. Se expande, se reduce. Es una energía que tiene que ir expandiendo sin límite. La oscuridad tiene límite, la compasión no tiene límite. Y por eso no es posible tener demasiado compasión, como hay personas que dicen, ay maestro, yo tengo demasiado compasión, yo no me aguanto más, si yo tengo tanta compasión me voy a morir. No, no es posible. La compasión te nutre a los seres y nutre a uno mismo. El sutra concluye con los 10 votos diciendo, si todos los bodhisattvas pueden seguir y cumplir estos grandes votos, entonces pueden ayudar a madurar a todos los seres y así realizar la suprema iluminación. Esos son los 10 votos, explicado en detalle. Si ustedes lo llevan a cabo en su vida diaria, pensando en cada uno, aún recitándolo una vez o 2 veces por día, o memorizándolo, te va a servir. Porque cada vez que ves un obstáculo en tu práctica, ¿qué haría Samantabhadra? ¿Cómo lo practicaría? ¿Qué pensaría? Y el voto uno lo surge y le va a dar fuerza. Ahora quiero analizar esos votos. Primero, rendir homenaje y respetar a los Budas, hacer conocer y elogiar a los Budas, a Tathagatas, hacer ofrenda en abundancia a los Budas. Esos 3 tienen ¿qué en común? Budas. 1, 2, 3 es como identificar, encontrar, buscar los maestros, los modelos de la práctica. Esos 3. Cuarto, arrepentirse de los obstáculos kármicos. Uno limpia a uno mismo su receptáculo de Dharma. Uno se prepara para recibir las enseñanzas. Pero solo limpiarlo no es suficiente. Uno tiene que hacerlo brillar, ese receptáculo de Dharma. Entonces uno regocijarse en las virtudes del prójimo. Esos 3 tienen en común los Budas. ¿Y qué esos 2 tienen en común? Los seres. Porque ¿cómo nosotros dañamos a los seres? ¿Cómo nosotros causamos daño? A través y con los seres. ¿Y cómo nosotros regocijamos en las virtudes del prójimo? ¿El prójimo quién es? Los seres. 1 a 5. Preparar receptáculo de Dharma y encontrar los modelos. Y después, suplicar a los Budas que giren la rueda del Dharma, suplicar a los Budas que permanezcan en este mundo y seguir las enseñanzas de los Budas siempre. Esto tiene que ver con llenar el receptáculo de Dharma, llenar uno mismo de eso. Por supuesto, si uno ya es un vaso lleno, un receptáculo lleno, ¿se puede llenar otra cosa? No. Por eso, si uno no vacía, uno nunca va a encontrar los maestros. Recuérdense, si uno no se vacía, uno no se limpia, uno no se hace brillar,
uno nunca va a encontrar los maestros. Porque los maestros no significan personajes solos. Significan más virtudes, metas, logros que uno puede lograr. Y estar en armonía con los seres en todo momento y transferir méritos. Esto tiene que ver con los Budas, ahora, de recibir las enseñanzas y ponerlo a práctica. Aquí, ponerlo a práctica. Y aquí es cuando esa práctica uno hace el voto de manifestarlo en todas las acciones. Entonces, esos son quienes lo que reciben esa energía de armonía y también los méritos, los seres. Y ven Buda, seres. Buda, seres. 3, 2. 3, 2. Y en el sutra dice, uno toma lo que uno ha generado en méritos y virtudes de 1 a 9 y lo transfiere a todos los seres. Ahora, ¿cuál es la diferencia en 9 y 10? Estar en armonía con los seres en todo momento requiere ¿qué? Interactuar. Transferencia de mérito es invisible. Es una actitud constante de querer compartir la luz que uno tiene con los otros, pero no necesariamente hablando con nadie. Es una actitud de no envidia, no celos, no tacañez. Y hablando de tacañez, o ser tacaño, una pregunta clásica de transferencia de mérito es, maestro, si yo con poca práctica que tengo, genero un poquito de luz y usted me dice que tengo que compartir esa energía con los demás, entonces me quedo con nada. Eso es muy clásico, forma o normal de pensar en méritos como si fuese algo que se agota. Pero no es así. Imagine los méritos, las virtudes, la luz, como luz. Si hay luz y uno pone pared alrededor, entonces la luz va a iluminar ¿dónde? Dentro de las paredes, ¿no? Área dentro de las paredes. Y si uno expande las paredes más, va a irradiar a más gente. ¿Qué pasa si uno saca las paredes? La luz llega a más. Pero la luz por sí misma se apaga, se desgasta. No. La luz es la luz. Cuando uno transfiere méritos y virtudes y buena energía, y tiene que ser cosas positivas que uno ha hecho, es como un ejemplo. Hoy ayudé a una anciana a cruzar la calle y ahora yo transfiero ese mérito a todos los seres. ¿Qué pasa cuando uno hace eso? Cuando uno transfiere imparcialmente a todos los seres, esa luz brilla, se pone más potencia. Y cuando esa luz expande, ¿sabe qué también esa luz recibe? La transferencia de méritos de todos los Budas, Bodhisattvas y liberados en el universo. Porque ¿cómo funciona eso? Es como la frecuencia de radio. Cuando uno expande el rango de la radio,
entonces uno está abriendo señales para recibir más. Cuando uno solo quiere y tiene miedo de perder sus méritos y piensa en méritos y virtudes como algo así limitado, entonces ¿qué pasa? Recibe menos de los iluminados. Y así funciona la transferencia de méritos.